Nacido al rebufo del Golf a mediados de los 70, el Polo completaba la renovación de la gama de Volkswagen tras largos años de reinado absoluto del concepto todo atrás. En España hacía su aparición una década más tarde, de la mano de SEAT, que se encargaría de su comercialización y de su fabricación en la planta pamplónica de Landaven. La tercera generación, producida con el tiempo en exclusiva en nuestro país, culminaba esta vez sí con el G40, un pequeño GTI que con la ayuda de un compresor volumétrico plantaba cara al turbo y a las culatas multiválvulas. Si exceptuamos un presente cada vez más electrificado, podría considerarse que la historia de Volkswagen se divide en dos etapas desde un punto de vista técnico. Aquella en la que se apostaba por el monocultivo del todo atrás, con un motor plano enfriado por aire y tracción a las ruedas traseras, y la que continúa hasta nuestros días, en la que un propulsor refrigerado por agua se sitúa en el vano delantero del vehículo. Así, en 1970 los alemanes presentaban el efímero K70, surgido en los tableros de diseño de la recién adquirida NSU. 3 años más tarde aparecía el Passat sobre la base del Audi 80, y en el año 74 les llegaría el turno al Scirocco y a su derivado más popular y universal, el Golf. De esta manera, Volkswagen había hecho algo que compensaba su tradicional inmovilismo: renovar prácticamente su oferta en menos de un lustro. Faltaba en esa nueva familia un pequeño automóvil urbano y polivalente, en la línea con lo que la sociedad empezaba a demandar tras el impacto de la primera crisis del petróleo. En el Salón Internacional de París, celebrado en el otoño de 1974, en el que el Golf seguía atrayendo todas las miradas tras años de una plaga de millones de escarabajos, Audi mostraba un cochecito de 3,5 metros que respondía al nombre de 50 y que hacía su aparición 10 años después de que la firma de los 4 aros fuese resucitada por el gigante de Wolfsburg. Sin ningún alarde, este 3 puertas aportaba soluciones técnicas de plena actualidad, vistas ya en el Golf. Compartía con este su moderno monoárbol en culata de 1093 centímetros cúbicos, capaz de rendir 50 o 60 caballos, un motor que sería el primero en instalarse transversalmente en un Audi. Era cuestión de meses, como anticipaba entonces la prensa especializada, que el 50 tuviese un clon en forma de Volkswagen, un hermano gemelo todavía más modesto y sobre todo económico. Con permiso del Golf, el coche del pueblo para la década de los 70 sería desvelado sin demasiada pompa por la firma alemana en el mes de marzo de 1975, durante el transcurso del Salón del Automóvil de Ginebra. Esta cara ya conocida cedía por tanto el protagonismo en la muestra suiza, toda una promesa más tarde incomprendida, como lo fue el Peugeot 604, también a propuestas mucho más versátiles que esta berlina, y en la línea del propio utilitario Teuton, como podía ser la de Renault con su 30 TS con motor de 6 cilindros, o la de Lancia con su Beta HP. Su nombre, Polo, evocaba el espíritu deportivo del selecto juego practicado a caballo. Aunque quizá fuese más acertada la referencia al legendario veneciano Marco Polo, que aportaba a este práctico viajero la connotación de lo cosmopolita y universal. Volkswagen no se había tomado demasiadas molestias en diferenciar a su simpática criatura de su pariente más refinado, pero curiosamente, mientras el Audi figura en el currículum del diseñador Klaus Luthe, el Polo debe su paternidad al más célebre Giorgio Giugiaro, autor también de los trazos de los primeros Passat, Scirocco y Golf. La mayor austeridad respecto al antepasado del actual Audi A1 le permitía enfrentarse con mejores argumentos en una categoría, la de los polivalentes de 3,5 metros y en torno a 1 litro de cilindrada, que había comenzado a surgir con fuerza desde los primeros años de la década. En 1971 aparecía el Fiat 127, apostando por una carrocería de mayores dimensiones, y un año más tarde irrumpían 3 originales modelos. El temible Renault 5 con sus redondeados y modernos trazos, el Peugeot 104, el 4 puertas más pequeño de Europa, y la primera generación del Honda Civic, en el que su avanzado motor estiraba su cilindrada hasta rozar los 1200 centímetros cúbicos. Para distanciarse en lo posible del Audi 50 y de un Golf 20 centímetros más largo, el Polo se ofrecería inicialmente en una única motorización. En este caso, el 4 cilindros veía reducido su cubicaje hasta los 895 centímetros cúbicos y con ello su potencia descendería hasta los 40 caballos, con los que se superaban por estrecho margen los 130 km/h.
El recién llegado estaría disponible en un primer momento en dos niveles de acabado, el Polo sin más o normal y el L o lujo. Se distinguirían externamente por la total ausencia de cromados en la versión más económica, elementos que daban más prestancia al L, al aparecer en las manillas de las puertas, enmarcando las ventanillas, o en forma de simples tiras que recorrerían lateralmente la carrocería entre las ruedas y en su parte central. En el verano de 1976, el Polo completará por arriba su oferta mecánica y recibirá una serie de ligeras mejoras en lo referente al equipamiento. Todo ello para hacer frente a la inminente aparición de un Ford Fiesta, inspirado en sus últimas fases de desarrollo en el más pequeño de los Volkswagen. Este chico de buena familia adopta entonces el motor de 1100 centímetros cúbicos del Audi 50 en sus dos variantes de 50 y 60 caballos, lo que permitía en este último caso que este amigo servicial superase la barrera de los 150 km a la hora y pudiese anunciarse una aceleración de 0 a 100 en 13 segundos y medio. Esta planta motriz podrá ir asociada además a una nueva terminación denominada GLS, que convertía a nuestro protagonista en un amigo distinguidísimo, al disponer entre otros elementos de termómetro del refrigerante, totalizador de kilómetros diarios y reloj horario en su instrumentación, de una tapicería de mayor calidad y de iluminación en el cenicero y el encendedor eléctrico de cigarrillos. En el resto de versiones se abandona una criticada austeridad, ya que se generaliza el empleo de cinturones de inercia y de apoyacabezas en los asientos delanteros. Se renuncia a las llantas de 12 pulgadas ligadas a los 4 frenos de tambor, que habían sido anunciadas para las versiones más básicas, instalándose en las más potentes unos neumáticos de 145 milímetros de anchura y un servofreno, algo quizá innecesario en un cochecito de menos de 700 kilos de peso en vacío. A la sombra de un hermano ya legendario, las novedades se suceden también sin descanso en esta moderna y prometedora saga. A principios del año 77, Volkswagen presenta el Derby, que en esencia sería un Polo con un generoso maletero separado del habitáculo, formando un tercer volumen. Este tipo de transformación no sería nueva en el segmento. 3 años antes, Fasa Renault, sin ir más lejos, hacía lo propio con los 5 y 7, pero en este caso el alemán, a diferencia del hispano-francés, mantenía la misma distancia entre ejes y el mismo número de puertas laterales que el modelo de origen. Esta especie de Audi 80 a escala reducida llegaba de la mano de un nuevo propulsor de 1300 centímetros cúbicos y 60 caballos, una mecánica que estaría disponible en los Polo de 3 puertas para la temporada 78, en sustitución del anterior 1100 más potente. Las modificaciones llevadas a cabo de cara a 1979, año en el que el Polo alcanzaría las 500.000 unidades fabricadas, serían de mucha más envergadura, pudiéndose hablar de un auténtico restyling. Lo más significativo en las renovadas carrocerías será la presencia de unas nuevas y más prominentes calandras, siendo ahora los Derby diferenciables frontalmente de los Polo debido a unos faros de líneas rectas. Por su parte, la estructura metálica interna de los paragolpes adoptará también un recubrimiento plástico, acorde con las tendencias de la época, mientras que en la zaga las ópticas dejarán de ser trapezoidales y disminuirán su tamaño. En el habitáculo, los asientos delanteros modificarán sus formas para aumentar el espacio disponible en las plazas traseras, mientras que el salpicadero será objeto de una renovación total. De este modo, la instrumentación, prácticamente idéntica a la que en su día equiparán los Polo fabricados en España, aparece en este caso contenida en un cuadro rectangular, en lugar del primitivo de trazos redondeados. Suspendida la fabricación del Audi 50 desde el año anterior, la oferta mecánica del más pequeño de los miembros del grupo BAC se mantendrá invariada con sus 3 cilindradas. Pero con este rediseño llegaría al mercado el primer Polo GT, un pequeño juguete de 60 caballos de potencia, provisto de una decoración especial, que incluía unas vistosas llantas de aleación ligera, un spoiler en el frontal y unas bandas laterales con sus 2 guerreras siglas. El siguiente hito en este fascinante viaje lo encontramos ya en la década de los 80 y, a diferencia de los anteriores, nos resulta totalmente familiar. Respecto a los Polo ya conocidos, el que estaba por llegar sería una apuesta mucho más arriesgada y rompedora, al menos en lo referente al aspecto de su parte trasera. La nueva familia sería dada a conocer en el Salón de Frankfurt celebrado en el otoño de 1981 y aparecía junto a novedades tan destacadas como los Mercedes SEC o el Opel Ascona. Para los usuarios de gustos más clásicos, Volkswagen mostraba también un remozado Derby.
Con este 3 cuerpos de casi 4 metros se iniciaba la oferta de berlinas del fabricante, coronada desde ese mismo certamen por el Santana, un derivado ejecutivo del polifacético Passat. En el frontal, el Polito mantendría ese característico aire de urbanita japonés, pero en la zaga saltaba de inmediato a la vista el corte casi vertical que se le practicaba al portón. La longitud crecía hasta los 3,66 metros, una cifra tan solo superada entre la concurrencia por el Citroën Visa, y que lo alejaba de la primera creación surgida en la categoría con la nueva década, el Austin Metro, con quien pronto se le compara por el parecido de su abrupta trasera. El coeficiente aerodinámico saldría beneficiado en esta entrega, ya que se anunciaba un CX de 0,39, un valor que podía reducirse hasta un interesante 0,37, en el caso de la versión de menor consumo denominada Fórmula E. Se conserva la estructura mecánica ya conocida, con una precisa dirección de cremallera, frenos mixtos disco-tambor y suspensión trasera mediante eje torsional, y se mantienen los 3 niveles de acabado que ahora serán C, CL y GL, por orden creciente de equipamiento. Los compactos y eficientes motores monoárbol de flujo cruzado seguirán rindiendo las 3 potencias conocidas, 40, 50 y 60 caballos. Pero el de menor potencia cubicará ahora unos inéditos y elásticos 1043 centímetros cúbicos y será apto para el consumo de gasolina normal, a pesar de una elevada relación de compresión. La habitabilidad y la capacidad de carga se erigen, sin embargo, como los principales argumentos comerciales de este nuevo viajero. Volkswagen cataloga su lanzamiento de mayúsculo, ya que este pequeño gigante dispondrá, según la marca, de un espacio interior excepcional para un coche de su categoría, siendo su superficie habitable de 2,39 metros cuadrados y la capacidad de su maletero ampliable hasta superar los 1000 litros, una vez que se abatía el asiento posterior. Sin embargo, su bizarra y desenfadada línea, sinónimo de espacio y de libertad, no sería del agrado de la potencial clientela más reacia a los cambios. La solución a ello se desvelaría transcurrido un año, cuando en el Salón de París de 1982 Volkswagen exhibía una nueva carrocería, oportuna respuesta a otra de las novedades del certamen francés, el Opel Corsa. La trasera del Polo Coupé se reencontraba con las raíces del modelo, al tiempo que su aspecto más deportivo facilitaba la adopción de un propulsor de mayor potencia. La variante GT desarrollaría a partir de entonces 75 caballos, deseosos de tomar la carretera. El Derby, por su parte, sería rebautizado en París como Polo Classic. En España, por esas mismas fechas, el incierto destino de SEAT estaba a punto de esclarecerse. Abandonada por Fiat en la primavera de 1980 y después de más de un año de negociaciones con Nissan y Toyota, la margarita de posibles socios terminaba de deshojarse a lo largo de 1982. El año comienza con rumores crecientes sobre un acercamiento de la empresa estatal española al cuarto productor mundial de automóviles y primero de Europa, el grupo Volkswagen. El acuerdo se firma finalmente en septiembre y SEAT se convierte desde el 1 de enero del año 83 en la importadora oficial de las marcas Audi y Volkswagen para el mercado nacional a través de su extensa red comercial, debiendo además montar en sus instalaciones de Pamplona y Barcelona los Polo Derby y los Passat Santana, todo ello sin que los alemanes entren a formar parte del accionariado del fabricante español. De esta manera, desde el final del verano de 1983, SEAT ofrece el Volkswagen Polo Classic. Llegará como importado de Alemania, por lo que las 780.000 pesetas franco-fábrica anunciadas se convertían en 985.000 de precio final. Ello limitará su difusión, ya que el Classic sería algo más caro que un Ford Escort 1300, un Renault 9 TSE o un Honda 100 CLX dentro de la propia SEAT. Tras esta tímida avanzadilla, el acontecimiento más trascendente en la historia de nuestro invitado, vista en clave española, tendrá lugar a mediados del año siguiente. Después del ensamblaje aquí de los Passat, le llegaría su momento al Polo, que sería fabricado por SEAT en una renovada factoría de Landhaven, en aquellas históricas instalaciones que habían visto nacer entre otros a los Mini de Audi. El grado de nacionalización de su producción rozará el 65% y las previsiones de fabricación se sitúan en torno a las 90.000 unidades anuales, destinadas al mercado interno y a la exportación. Este compacto alemán se ponía a la venta con mucha marcha a precio español en junio de 1984 y estaría disponible con la motorización de poco más de 1 litro y con la que rozaba los 1.300 centímetros cúbicos.
Alegre, racional, robusto, bien terminado y ahora producido por SEAT, el Polo llegaba a los concesionarios con dos terminaciones, ambas con un equipamiento muy espartano. En este tres puertas, los 40 caballos estarían ligados al acabado C, carente de embellecedores en las llantas o protecciones en sus laterales, mientras que el CL se combinaba con el motor de 55 caballos teóricos, que sería alguno más a pesar de su encendido por platinos, y de consumir gasolina normal de 90 octanos. El Polo se enfrentaba en España a un segmento tremendamente concurrido. Tendría ahora como principales rivales a los recientes Opel Corsa, Peugeot 205 y Fiat Uno, a un Ford Fiesta reestilizado y a un Renault 5 que pronto se convertiría en Super 5. Dentro de su recién creada familia, también competiría con el Seat Ibiza, dibujado igualmente por Giugiaro, y que comenzaría aquí su vida comercial 3 meses más tarde que el Pamplonica. En octubre, para la temporada 85, se iniciaba la venta del Polo Oxford, una versión con un equipamiento más completo y una presentación más juvenil, ofrecido con ambas motorizaciones. Algunos elementos de este, como los vistosos tapacubos, serían incorporados también al CL. Las novedades no cesan ese año 85 y en marzo se presenta el Polo Classic fabricado en Navarra, tras cerca de 1.200 unidades traídas de Alemania. Liberado de los aranceles aduaneros, contará a partir de entonces con mayores posibilidades comerciales, ya que el nacional será notablemente más barato que el importado. Este sedán sería distribuido en versiones C o CL, que compartirían los elásticos 55 caballos del motor de 1,3 litros, repartidos como en los tres puertas en solo 4 velocidades. El Classic aportaba como principal novedad unos neumáticos de 165 milímetros de anchura y 65 de perfil, que acortaban de paso los desarrollos, mejor adaptados ahora a la mayor capacidad de carga. Y es que una de las principales bazas sería su cavernoso maletero, de más de 500 litros de capacidad, que superaba al de todo un Peugeot 505. El Classic se vería acompañado a partir del mes de abril de ese año del Polo Bunny, un conejo de 40 caballos que se ponía a tiro por poco más de 700.000 pesetas, pero con una dotación todavía más sumaria que la del C. Aunque el verdadero conejo de esta camada, astuto e infatigable, estaba a punto de salir de la chistera de Volkswagen. En el otoño del automóvil de ese año 85, en el Salón de Frankfurt, se desvelaba el Polo GT G40. Sería el primer turismo de la firma en incorporar el compresor tipo G, lo que hacía que sus 1.272 centímetros cúbicos alcanzasen los 115 caballos, 3 más que el motor de 2 válvulas por cilindro y 1,8 litros, que montaban por entonces los Golf GTI. La suspensión se endurecía para adaptarse al incremento de potencia y los frenos delanteros, unos discos ventilados, se tomaban directamente del Golf GTI. Para demostrar las excelencias de su nuevo propulsor, los alemanes prepararían 3 ejemplares, con los que lograrían 2 récords mundiales de velocidad en la categoría de los 1.300 centímetros cúbicos. Conducidos por hombres de la casa, las 24 horas se saldaban con una velocidad media de 208 km a la hora y los 5.000 km se cubrían en 204. El Polo más deportivo se comercializará en 2 series limitadas previstas para el mercado alemán. La primera, de 500 unidades, ofrecida exclusivamente en color negro azabache, y una segunda formada por el mismo número de ejemplares, pero cuya carrocería estaría disponible en 3 tonos, azul, rojo o blanco. Una última serie de otros 500 miembros, todos ellos numerados, sería comercializada únicamente en Francia en 1988, de nuevo todos en color negro y distribuidos a un precio prohibitivo, 90.000 francos, el doble de la tarifa de un Polo de 1 litro. Volviendo a los Polo más utilitarios y mundanos, la gama 87 se presentaba en los últimos meses del año anterior, con novedades significativas, que sin embargo permanecerán ocultas a la vista. En la oferta mecánica desaparece el Polo de 40 caballos, rindiendo a partir de entonces 45 el motor de 1.043 centímetros cúbicos. El eficiente 1300 pasará a disponer de encendido electrónico y taques hidráulicos, con lo que mejora su fiabilidad al tiempo que disminuye el mantenimiento, y se incluye la posibilidad de instalarse al fin un cambio manual de 5 velocidades, que mantendrá los desarrollos inalterados de las 4 primeras marchas. La dotación se enriquece una vez más, y en la instrumentación podrá disponerse de un cuentarevoluciones, lo que hace que el reloj horario se sustituya por uno digital. Con el comienzo de 1987 aparecía el Polo Diesel, que no sería el tricilíndrico turboalimentado, con el que se venía especulando desde el arranque de la década.
Derivado del bloque de gasolina de más cubicaje, sus 1.272 centímetros cúbicos desarrollarán 45 caballos, mientras su peso, contenido al máximo, superaba en tan solo 10 kilos al motor de origen. Con este propulsor, asociado a un cambio de 5 relaciones, el Polo se convertía en el diésel de menor cilindrada de la producción europea y uno de los más parcos en consumo. A mediados de año aparece el Fox, sobre la base del 45 y en acabado CL, con tapizados exclusivos y tapacubos en el color de la carrocería, y poco más tarde hace su aparición el más minoritario Jackpot, con la misma mecánica pero ofrecido solo en gris polar, con llantas de aleación ligera y techo corredizo. Paños calientes que no lograban compensar una gran ausencia. Y es que al Polo nacional se le seguía negando una carrocería con la que poder librarse del San Benito de parecerse, para muchos, a un pequeño coche fúnebre o a una minifurgoneta. Afortunadamente, en enero del 88 aparece a la venta en España el Polo Coupé, que comenzaba a fabricarse en Pamplona, como los Classic y Break, con los que deberá coexistir en armonía. Conservando la misma habitabilidad destinada a sus 4 o 5 pasajeros, este atractivo 3 puertas se estructuraba en torno a 3 motorizaciones que hacían techo en los 75 caballos del GT, un modesto gran turismo de tintes deportivos destinado al público más dinámico. Diferenciado por los faros suplementarios en la parrilla y por unas favorecedoras llantas de aleación, el GT disfrutaría de unas prestaciones más que dignas. Una elevada relación de compresión de 11:1, un carburador de doble cuerpo bien afinado y un cambio de escalonamiento cerrado permitían que el GT prometiese 170 km/h y una aceleración de 0 a 100 por debajo de 12 segundos. En su interior, la presencia de unos asientos exclusivos, de un volante de 3 radios y de una moldura roja sobre el contorno de la instrumentación intentarán contrarrestar la excesiva sobriedad de un habitáculo por lo demás inalterado. A falta del G40, producido en una Alemania todavía federal, con esta motorización el Polo se hacía mayor y podía plantar cara con puño de hierro a cualquiera de los pequeños y presumidos deportivos de bolsillo que formaban parte, hace más de 30 años, de la efervescente categoría del segmento B. Para los conductores más tranquilos, hacían acto de presencia en la gama coupé el Fox de 45 caballos y 4 velocidades y el CL de 55, una razonable opción intermedia por dinamismo, consumos y precio de compra. Esa temporada, por primera vez la familia Polo superará las 100.000 unidades fabricadas en España, sin que ningún cambio de relevancia ocurra en 1989, cuando la producción rebasa ampliamente las 120.000 y Volkswagen anuncia su decisión de hacer en exclusiva el Polo en Pamplona. La nueva década comienza para el Polo en el verano de 1990, cuando los alemanes renuevan sutilmente el Coupé GT. La avanzada inyección electrónica secuencial era consecuencia del uso del catalizador, aunque no llegara importado a España con este dispositivo, lo que le permitía rendir 80 caballos de pura raza. Sin mayores cambios que unos desarrollos algo más largos, será reconocible únicamente por un adhesivo en su luna trasera, que acreditaba la presencia de un sistema de alimentación totalmente inusual en la época en una cilindrada tan pequeña. Esta versión apenas tendrá recorrido comercial, ya que la aparición de un Polo sustancialmente remodelado sería inminente. En septiembre, las portadas de las revistas especializadas se hacían eco de las primeras imágenes oficiales de esta tercera generación. Sin cambios en una técnica todavía válida, se mantenía por tanto la plataforma y las líneas maestras del coche, pero la fisonomía exterior e interior se adaptaba a las nuevas tendencias. Dados a conocer en el British Motor Show de Birmingham y días después en el Salón de París, los nuevos Polos se renovaban también con el propósito de hacer frente a una fresca ola de rivales como los novísimos Renault Clio y Rover 100, o los Ford Fiesta y Fiat Uno puestos al día la temporada anterior. Su comercialización en España arrancaba en octubre en 15 versiones. Estará disponible en los 3 tipos de carrocería, aunque lamentablemente siempre de 2 puertas laterales, y se ofrecerá en 4 presentaciones: Fox, C, CL y GT, esta última asociada en nuestro mercado únicamente al coupé. Después de 15 años, se dejaban atrás los faros circulares en favor de unos rectangulares que aumentaban el poder de iluminación, siendo también más visible la luz de los intermitentes, situados en el arranque de las aletas. Los parachoques, más redondeados, ganaban en superficie y se modificaban igualmente la calandra y el capó, apropiados cambios que permitían mejorar la aerodinámica en un 10%.
Los motores, asociados a un cambio de 5 velocidades, reciben mejoras internas en las cámaras de combustión, sin que sus potencias declaradas aumenten, aunque ello permite que sus consumos disminuyan. La novedad será sin embargo un diésel, en el que la cilindrada pasaba a tener 1.398 centímetros cúbicos y a desarrollar 50 caballos. La mutación tendrá consecuencias también de puertas para adentro, ya que ahora nos encontramos con un salpicadero totalmente nuevo, como el volante y la instrumentación. Aparecen diferentes colores y estampados en las tapicerías de unos asientos rediseñados, igual que sucede con el revestimiento de las puertas. Respecto al Polo que más corría, el G40, ya no sería un capricho de coleccionistas y los 115 caballos no catalizados de su producción regular deberían echar raíces en una tierra en la que también florecían otros minúsculos atletas armados con potencias de entre 100 y 140 caballos. De este modo, tras mostrarse en el Salón de Barcelona en mayo de 1991, este Superpolo, del que hablaremos largo y tendido en el próximo videoreportaje, se dispondría a luchar con el Rover 114 GSI 16 válvulas, el AX GTI, el Seat Ibiza SXi, el Opel Corsa GSI, los Fiat Uno y Ford Fiesta Turbo, el Peugeot 205 GTI o el Renault Clio 16 válvulas. A partir de entonces, sin mayores cambios mecánicos y estéticos hasta el final de sus días, la vida vegetativa de nuestro pequeño viajero estará jalonada por la aparición de alguna que otra versión fuera de serie. En Ginebra de 1992 debutará el Polo Coupé Genesis, tributo merecidísimo a la histórica banda británica fundada por Peter Gabriel. Caracterizado por su color violeta, equipará unas luces traseras parcialmente oscurecidas y unas llantas BBS tomadas del G40, con quien este veterano rockero podía también compartir su motor sobrealimentado. Llegará a España con el verano asociado al resto de mecánicas de gasolina y perdiendo gran parte de su dotación, ya que aquí su equipo de sonido será su principal reclamo comercial. En junio de ese año 92 se produce el Polo español 1 Millón y meses más tarde desaparece de las listas de venta nacionales el Classic, retirado de otros mercados con mayor antelación. El resto ya es historia. Esta suerte de Marco Polo afrontaría nuevas proezas y aventuras a partir de 1994. Con mayor seguridad, amplitud y practicidad, pero sin el fugaz motor con compresor de caracola.